Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en el 11 en México Social. Déjenme decirles, tenía toda la intención de estar en Coahuila, en frontera, y hacer un programa desde allá de la situación social, la situación que se vive en esa región estratégica del país. No hay que olvidar que Coahuila es el segundo estado con la mayor frontera a Estados Unidos, camino a Piedras Negras, a Acuña. Es un lugar estratégico y además estratégico por muchas razones. Y por eso agradezco mucho a su presidente municipal, a Roberto Piña, y obviamente al padre Pablo, que nos permita que ustedes conozcan y tengan una fotografía de lo que está pasando. Porque a veces hablamos mucho de Tijuana, hablamos mucho de las otras fronteras y se nos pierde la realidad que está pasando. Por eso, Roberto, muchas gracias. Déjame pedirte para la gente que nos está viendo, ¿cómo está la región centro? ¿Cómo podrías darnos grandes trazos de la situación que estás viviendo y obviamente desde el trabajo que haces como presidente municipal? Muy bien, muchas gracias, Mario Luis, por esta oportunidad. Te saludamos desde justo muy cerca de la frontera con los Estados Unidos. Somos un municipio de Coahuila que estamos a menos de 3 horas con las principales fronteras, como ya lo mencionabas, con las fronteras de Igle Pass, con Estados Unidos, con Texas, con del río Texas y por supuesto también justo muy cercano de Laredo, que es Tamaulipas, México, pero es Texas también la frontera. Decirte que pues nuestra situación aquí en la región ahorita está un tema que está colapsando por el problema que tiene la siderúrgica de Altos Hornos de México. Ustedes han estado enterados de lo que se ha estado viviendo, el no ejercicio de la producción de esta planta que fue durante muchos años la pieza principal de la economía en esta región. Ha creado una serie de vicisitudes y de problemas aquí entre la comunidad, que bueno, gracias a que hubo se abrió el escenario de la oferta y la demanda, las empresas manufactureras de Estados Unidos, muchas de ellas que se facturan metal mecánico, están en esta región y aminoraron el golpe que está generando la inactividad de Altos Hornos de México. Es decir, con todo y lo que representa que esta empresa esté varada en este momento, bueno, el haber diversificado la economía justo a tiempo nos dio oportunidad a que grandes empresas, otros productores manufactureros de acero, estén invirtiendo de manera considerable y fuerte en la región. Aunado a los problemas que tiene esta región, nosotros, como bien lo comentas, así nos llamamos, Frontera Coahuila. Somos uno de los 13 municipios de la región centro del estado de Coahuila, en donde la cabecera o el más grande es Monclova, que estamos aquí junto con Pegados. Y bueno, la ubicación geográfica, somos parte de la estructura de la carretera 57 que atraviesa todo el país para llegar hasta los Estados Unidos, y nuestra cercanía con el estado de Texas es un paso natural de los migrantes. ¿Y por qué más frontera que Monclova? Por el ejercicio de que nosotros tenemos las instalaciones de las vías del ferrocarril. Es decir, todos los trenes que vienen desde el sur, las máquinas que vienen desde el sur, desde otros lados del país, que vienen rumbo a la frontera, es por nuestra ciudad, por Frontera Coahuila, que es por donde pasan. Con nosotros tenemos una visita permanente, un paso permanente, historias muy tristes, historias muy complicadas de hermanos migrantes centroamericanos. Me acompaña precisamente nuestro querido amigo Pablo Alfonso Sánchez Valencia. Él es un presbítero, es un sacerdote aquí de la ciudad. Él es el encargado de la Casa del Migrante. Él tiene un amplio conocimiento sobre este fenómeno social, que nos ha ayudado a entenderlo de la manera correcta. Yo me acuerdo de una frase que decía nuestro querido amigo: yo no hablo sobre el migrante, yo hablo con los migrantes. Y aquí está nuestro querido Pablo, se los paso para que los saluden y que les platique un poquito el escenario. Gracias, Adelante. Pablo. Gracias, Pablo. Déjame primero decirle al público, yo recientemente estuve en frontera y Pablo fue generoso de platicarme la enorme complejidad y el enorme drama humano que se está viviendo. Y déjenme decirle a los que están viendo, el tener al presidente municipal y a la Casa del Migrante juntos
habla de algo que no es muy usual, un trabajo conjunto que debo reconocerles a la autoridad municipal y obviamente por el trabajo que hace toda la Casa del Migrante, porque esto no es lo que pasa en el resto del país, como sabemos. Por eso, Pablo, déjame preguntarte, o sea, ¿cuál es la situación ahorita en la Casa del Migrante? O sea, hazme un recuento de este año, los últimos 6 meses, porque es muy variable, cambia todas las semanas o todos los días. ¿Cómo está la situación ahí en frontera con el caso de los migrantes? Muy buenas tardes, buenas noches, querido doctor Luis. Un gusto volverte a saludar. Pues como bien dices, empezamos esta labor hace 2 años aproximadamente que tengo de haber llegado aquí a la región. En el principio fue un proceso de integrar el proyecto de atención como parte de las pastorales que debemos de dar respuesta a la iglesia en las comunidades, no nada más como un acto, un factor solamente de mediatez, sino una respuesta de un proyecto, una organización que le llamamos Plan Pastoral. Y en ese proyecto, como bien dice usted, y quiero sí resaltar esa parte, en la mayoría de las instancias hay una participación muy aislada y muy escueta y, por qué no decirlo, muy separada entre la labor de la iglesia y entre la labor de los municipios. En frontera sí hay diferencia, gracias a Dios. El proyecto de la Casa del Migrante, cuando nace, nacemos de una iniciativa por parte de la desbandada de los haitianos. Respondemos de manera inmediata, recibimos una atención, un apoyo y un reconocimiento por parte de la ONU que te platicaba en esta experiencia de labor que vamos elaborando. Vamos participando y vamos construyendo porque es un proyecto que se va construyendo. Y posteriormente en ese proyecto entra Roberto Piña a la presidencia municipal de Frontera y la respuesta fue increíble. La manera y la preocupación, la manera y la forma de atender, de estar, de participar, integrar a la comunidad, no solamente el hecho de los frontereses y su situación, sino en general al ser humano, ¿no? Entonces, desde las instancias, cada uno de nosotros hemos sumado y hemos participado, porque esta labor no solamente es en atención a los hermanos migrantes, sino también a la misma parte de la comunidad en lo que vamos dando respuesta a las situaciones de emergencia que van sucediendo. Y en el campo de los migrantes, cuando empezamos la primera vez teníamos 85 migrantes. Estoy hablando hace casi 1 año y medio. Posteriormente, la afluencia de la participación en la comunidad es de 20, 30 ordinariamente por semana. Posteriormente, en estos últimos meses, concretamente te voy a hablar de este mes que acaba de pasar, tuvimos una contingencia muy alta. Estamos hablando de más de 390 migrantes en menos de una semana y ni bien estábamos descansando 2 días cuando se nos viene otra desbandada de más de 280 migrantes en atención. Nuestra casa no es muy grande, y es donde aplaudimos y reconocemos y sumamos los esfuerzos de la Presidencia Municipal de Frontera, que de manera inmediata y con todos los elementos, cosa que yo te mandé las fotos, no sé si las recuerdas, Sí, allá sí. por el 20 y tantos de junio, y te decía, mira, esto es inédito, que podamos tener el apoyo en atención, protección civil en todas sus extensiones, policía municipal, el mismo alcalde, su cabildo participante, el área de salud, el área de GRIS, Déjame el DIF preguntarte, Pablo, municipal. déjame preguntarte, platícanos, ¿quiénes son estos 280, 290? ¿De dónde son? ¿Son familias? O sea, para que la gente que nos esté viendo dé cuenta, esta última oleada, ¿cómo nos podrías describir? ¿Eran niños, niñas, familias, hombres solos, de Honduras, de Haití? ¿Quiénes eran? Ok, una de las claves que tenemos en la casa para poder atender y que se puedan quedar y pernoctar de prioridad 2, 3 días, tienen que ser familias, tiene que haber niños. En la primera oleada que se nos vino de más de 390 migrantes, en su mayoría la participación eran adultos. Teníamos un 60-50% de niños. Era la población un poco menor. La mayoría provenía de Venezuela, Guatemala, Honduras, escuetamente había colombianos, pero en su gran mayoría venezolanos. Nicaragüenses en segundo lugar, principalmente. Ujú. Y en la segunda bandada que se nos vino,
era la mayoría de la población niños, estamos hablando ya de un 90% de niños que venían en la población de los adultos, 80-90%, la mayor atención fue más grande. Y en la segunda oleada, nuevamente, en primer lugar venezolanos, segundo lugar nicaragüenses, tercer lugar guatemaltecos y hondureños. Me queda muy claro de esta, porque bueno, me han hecho favor los dos de mandarme este proceso de colaboración y del gobierno que está apoyando. Y esta realidad que bien dice Roberto Piña, o sea, las vías del tren determinan por qué están en frontera y no en un municipio al lado. Pero deja preguntarte, Roberto, ¿cómo lo ve la población? Porque en muchos lugares la población local pues ve con preocupación y la primera parte es solidaridad y después empiezan en otras partes, Tapachula, por decirse, no, los migrantes son los que roban, los migrantes son los que vienen aquí a quitarnos empleo. ¿Qué es lo que dice la población de frontera? ¿Qué has recogido en tu diálogo constante con la población de frontera? ¿Cómo ven a los migrantes? Bueno, yo lo que te puedo comentar, Mario Luis, es que aquí la gente es muy solidaria. Yo veo una comunidad sumamente solidaria. Mira, cuando ellos se bajan del tren, cuando el tren comienza a hacer alto aquí en la ciudad, ellos terminan quedándose arriba de los vagones a la altura de dos de las colonias más grandes de esta ciudad. Y nos toca recibirlos, saber que vienen, porque son los ciudadanos los mismos que nos avisan. Llegan a donde se venden aguas frescas, llegan a donde hay locales de comida y muy rápidamente se les ayuda, se les da la principal atención. Yo creo que esta ciudad, salvo que aquí nuestro líder, que es un experto, me diga lo contrario, es una ciudad muy solidaria, es muy diferente, es muy extraño si llegara a haber alguna actitud pues de repudio o de racismo o de que estén contrarios. Te digo que la gente que vive cercana a las vías del ferrocarril son gente del sector popular, nosotros mismos somos gente del sector popular y vemos con un tema de necesidad de ayudar muy rápido a estas gentes. Ahora, nosotros entendemos perfectamente bien, Mario Luis, que ellos no vienen aquí. Su punto, su sueño, ellos ya recorrieron miles de kilómetros para llegar a donde están y justo nosotros somos la última parte a donde habrán de llegar a consolidar el sueño que tienen y por lo que han venido caminando, pues atravesando diferentes países, ¿no? Déjame ir un corte y regresamos para hablar de esta región centro estratégica para el país, pero que sin duda está marcada por esa línea de tren, por esa carretera que lleva a la frontera. Vamos a un corte y regresamos aquí a México Social. Gracias por seguir con nosotros aquí en México Social. Estamos hablando de una región, yo diría, estratégica, vital para el país, la región centro, que está ahí articulada entre Monclova y Frontera, dos municipios importantísimos que articulan a otros, pero están marcados por una vía de tren que hace que la población que quiera llegar a la frontera, al norte, a los Estados Unidos, pasa por frontera. Y en eso, Paulo, dejan preguntarte, cierto, bien decía Roberto, todos quieren llegar a la frontera, ese es el objetivo, pero platícame un poco la vida dentro, digamos, de la situación que tú los ves. Muchos, pues no sé si regresan, muchos se quedan un tiempo, buscan empleo. Y déjame meter el tema. Yo he recogido, como tú, como Roberto, hay una enorme preocupación que llegue migración y lo saque. Hay una enorme preocupación que llegue el crimen organizado. ¿Qué es lo que has recogido de testimonios? ¿Cómo los ves? ¿Qué te dicen? Bien. Mira, como bien dices, la población migrante tiene, yo te lo voy a dividir en tres partes. Los que se quedan por salud, los que se quedan por necesidad y los que se tienen que quedar a fuerzas. Los terceros es una parte de agresión. Los de salud, como bien sabes, te he compartido también información. La Casa del Migrante, tenemos un trabajo social con un hospital aquí en la región que se llama Amparo Pape, donde la mayoría de los migrantes son trasladados por cuestiones de golpes de calor,
accidentes, situaciones de gravedad, que son recogidos por la misma Protección Civil, tanto el gobierno municipal de Frontera como en ocasiones de la policía municipal, y son llevados y trasladados a ese hospital. Entonces a nosotros se nos comunica, se nos invita para que podamos darle atención a estos hermanos. La primera manera de poder ayudar en colaboración con el DIF municipal y el área de salud de Frontera es conseguir medicamentos. Cuando no lo tenemos, invitamos a la sociedad en general o si el DIF municipal lo posee o la instancia del área de salud, pues nos hacen el favor de llevar esos medicamentos. Cuando los migrantes salen, nosotros los atendemos hasta su recuperación total. Hace poco menos de un mes, yo te compartí la última vez que nos vimos, teníamos a una hermana migrante de Guatemala. Ella tuvo un accidente, la camioneta que la trasladaba de Monterrey a Piedras Negras. En el tramo de Rosita tuvo un accidente, se volteó y la camioneta le aplastó la cadera, teniendo fractura total de lo que era la cadera, parte de la pierna, etcétera, etcétera. Y estuvo con nosotros aproximadamente más de 3 meses. Su proceso de recuperación iba muy lento, pero ella decidió continuar su viaje, como bien lo indicaba Roberto. Las segundas, ahorita tenemos a una hermana migrante que se alivió, ¿verdad? Y está en su proceso de cuarentena, de recuperarse, de registrar a su niña para que pueda continuar su salud. Eso son los que se quedan por cuestiones de salud. Los que se quedan por cuestiones de necesidad son los que tienen que trabajar para poder continuar su viaje. Esa estadía es temporal, esa estadía no es permanente, doctor Luis, porque, como bien decías, a lo mejor algún sector de la población, cuando no conocíamos o no tenemos este sentido de acercamiento, los criterios, yo te lo platicaba en tu conferencia, los criterios que manejan a veces los medios de comunicación son muy importantes para poder hacer o sensible a la ciudadanía o hacerla arisca. Y en este caso, en general, la primera bandada que se nos vino de los haitianos, los medios de comunicación fueron un poquito grotescos, algunos de esos medios. Sí hubo una reacción por parte de la ciudadanía de Frontera y Monclova, más de Monclova, que está la clase empresarial, y como que era, bueno, no tenemos trabajos, ¿qué va a pasar? ¿Dónde se van a quedar? ¿Nos van a quitar los empleos? Etcétera, etcétera. Todavía no teníamos el problema que tenemos ahorita de AMSA. Pasa la situación, se dan cuenta, como bien lo indicaba Roberto, las situaciones de que ellos no es su finalidad quedarse. Su finalidad es estar ya cerca de la frontera, es avanzar, llegar, crear esos vínculos de unión con sus familiares que ya están en el otro lado, o ver las posibilidades y puertas y accesos para poder ingresar a Estados Unidos. Dependiendo de la situación, como bien sabes, lo que son venezolanos, cubanos, haitianos, ahorita nicaragüenses, tienen mayor probabilidades de que sean acogidos por asilos políticos allá en Estados Unidos por la situación de su país que están viviendo. Pues muchos de ellos lo que hacen quedarse temporalmente es para poder generar ingresos que, si tú me lo preguntarías, en las zonas de donde vivimos nosotros, pues no estamos tan mal, pero tampoco tenemos unos salarios tan grandes, ¿no? La región norte, que creo que es la región D, tenemos uno de los salarios un poquito mayormente altos a la zona del sur. Pero los hermanos migrantes no pueden acceder a esos salarios por la situación laboral que ellos poseen. Luego tenemos el tercer grupo, doctor, que ese grupo ya es una manera que han vivido violencia, han vivido racismo, han vivido alguna acción grotesca en su caminar, a los cuales Monclova se volvió, ¿cómo decirte? Tuvo la experiencia, que fue la invitación también que te hice, que por primera vez Migración expiró más de 85 visas humanitarias. Y a la fecha, en la primera experiencia, que no había esa experiencia de generar estas visas, nos mandaban hasta México, nos mandaban a Monterrey. Actualmente, cuando sufren una situación de daño, ya hay más posibilidad aquí mismo en Monclova que se puedan hacer los procesos legales más correspondientes. Pero esos son hermanitos que tienen que acceder a este tipo de visas humanitarias. En el caso de algunos es porque han vivido alguna situación de violencia, alguna situación grotesca en el caminar hacia la ruta de Estados Unidos.
no hablemos solamente de violencia por parte de las autoridades. Sí hay un poco de esa parte, no lo voy a indicar que no, pero también la violencia por parte del crimen organizado. Hace rato me hacías una pregunta, no sé si ahorita la vayas a retomar, si el crimen organizado, si las instancias federales se acercan, los migrantes tienen miedo. Cuando empezamos este proyecto, que no teníamos mucha experiencia en lo personal, yo no tenía experiencia, tuve que meterme a estudiar, veamos 5 áreas de oportunidades pastoralmente hablando, y una de ellas era el área jurídica, en la cual se sumaron voluntariamente abogados de la zona, de Monclova y de Frontera. Totalmente su labor era altruista para poder ayudar y generar y proteger. Cuando la ONU se da cuenta que en menos de unas semanas organizamos todo este trabajo, ellos vienen a visitarnos y es cuando nos dan este referente, este reconocimiento. Entonces déjame irme con Roberto, Paulo, déjame con Roberto. Hace años, ustedes lo saben bien, Piedras Negras, Acuña, era una frontera muy difícil. Y la sensación de que los Zetas y el crimen organizado estaba tomado literalmente el Estado. Entonces, a ver, en términos de esta inseguridad, Roberto, más para cerrar el programa. Bueno, yo lo que te puedo decir ahorita, doctor, es que ese tema está bastante controlado, lo tengo que decir porque es una realidad. El estado de Coahuila en estos momentos es un estado de los más seguros y tranquilos que tiene este país. Se ha logrado tranquilizar y hacer un ejercicio de gobierno de seguridad de los 3 diferentes órdenes de gobierno, en el que participa desde el gobierno federal, el gobierno del estado y los gobiernos municipales. Si no fuera de esa manera, también te lo diría con toda honestidad, sí hay, como lo decía aquí nuestro querido líder, de repente algún ejercicio de extraño, que algún elemento o alguna persona decidiera hacer, aventarse, como luego dicen acá en el norte, aventarse un tiro y querer hacer una cosa extraña y despojarlos de algún recurso o algo. Pero bueno, nosotros en lo que corresponde a esta región y al municipio, nosotros tenemos una coordinación completa con el gobierno del estado en seguridad pública. También hay aquí un batallón, un regimiento del 105 Batallón del Ejército Mexicano, que es correspondiente a la 6ª Zona Militar. Y bueno, lo que te puedo decir es que aquí los migrantes, la gran mayoría bajan del tren, son atendidos por la misión pastoral de nuestro querido líder, se les da la atención, se bañan, se cambian, se les da ropa, todo, y el 95%, 97% de los compañeros migrantes se despiden otra vez arriba de sus vagones del ferrocarril o comienzan a agarrar la carretera 57 buscando llegar cuanto antes, sabiendo perfectamente ellos que están prácticamente a 2 horas, 3 horas de llegar a lo que es el sueño tan anhelado. Lo digo con mucha responsabilidad. El ejercicio de la seguridad pública, tanto en la región como en el municipio, en el estado y la federación, aquí tiene una coordinación que se ha convertido de las más importantes en todo el país. Pues muchísimas gracias, Roberto y Paulo. O sea, estos grandes trazos para que la población de México, la población pueda dar cuenta. Yo quiero reconocerles a los dos el esfuerzo de la solidaridad, y a ti, Roberto, pues el enorme compromiso de apoyar a los compañeros migrantes, pero también lo que estás haciendo socialmente en el estado, en el municipio de Frontera, como lo hemos comentado. Haremos un programa sobre eso. Buenas noches, gracias a los dos, gracias a ustedes por acompañarnos.